Buenas noches para todos, bienvenidos a este nuestro tercer episodio. Este programa es bastante especial porque hace justo una semana en el Congreso se debatió esta reforma en la cual se aprobaron y se derogaron varios puntos referentes a la misma, la reforma política. Esta ha sido bastante polémica por los puntos que representa para nuestro sistema electoral. Por esto estaremos hablando con Angélica Gómez, nuestra invitada sobre esto. Ella es administradora pública y actualmente cursa la especialización de Estado y Políticas Públicas y Desarrollo en la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como delegada de Mujeres Políticas en la mesa de negociación del Gobierno Nacional y las FARC, ha sido dirigente nacional y vocera nacional de la Comisión de Gobierno y de Género y Empoderamiento de las Mujeres del Partido Alianza Verde, ha sido coordinadora nacional de la Consulta Anticorrupción y ex candidata a la Cámara de Representantes por Cundinamarca en estos últimos comicios donde obtuvo 20.000 votos. Angélica, bienvenida, buenas noches. Quiero pedir excusas ya que en los inicios de nuestro programa la voz de Angélica no se escuchó por diversos problemas técnicos. Ella se presentó y posteriormente yo le hice la siguiente pregunta. Tenemos hoy un programa muy especial porque como lo mencionábamos hace una semana justo se hizo este debate donde se aprobaron ciertos puntos. Quisiera que nos comentaras qué sigue en este proceso para que se apruebe finalmente esta reforma política. A esto, ella contestó que es un proceso largo, el cual tiene que surgir 8 debates. Sin embargo, dejemos que sea ella quien termine de contestar esta pregunta. Tienen que tramitar 8 debates, es decir, 4 de Cámara, 4 de Senado y luego la conciliación para que sea aprobado. La reforma política que está presentando el gobierno de Gustavo Petro es poder avanzar en materia de equilibrar la cancha en participación política, en tener mejores reglas de juego, listas cerradas, financiación estatal. Y estas son las medidas que se están implementando. Va en el segundo debate de 8, es decir, que todavía le falta mucha tela por cortar para poder saber finalmente cuál va a ser la reforma política que vamos a adoptar los colombianos. Entonces, digamos que los puntos que han sido bastante polémicos aún es un proceso que le falta, como tú decías, mucha tela por cortar y faltan muchos debates aún. Entonces, esperemos que este proceso se lleve a buen puerto. Ahora sí vamos a iniciar con el grueso de nuestras preguntas y es que desde el gobierno se ha dicho que esta reforma busca acabar el clientelismo y lograr un cambio en el sistema electoral. Teniendo en cuenta, vamos a tener en cuenta el texto que se aprobó en el Senado para esta charla. ¿Esta reforma sí cumple ese objetivo? ¿Sí se reduce ese clientelismo teniendo en cuenta los puntos que se aprobaron en el martes pasado? Desde tu punto de vista o a nivel No, general o como lo quieras hablar. yo creo que una de las grandes brechas que tiene que superar Colombia en materia de participación electoral es que la gente entienda cómo es el sistema electoral de Colombia. Y eso pasa primero por cambiar la autoridad electoral, el CNE, los magistrados, la registraduría. Tiene muchas discusiones que realmente en esta reforma no se están abordando, no se está haciendo un cambio de la reforma, perdón, de la autoridad electoral, no se están cambiando las reglas de juego, entonces creo que es más una reforma de transición que realmente pueda tener un cambio final. Si no implementan medidas como financiación estatal, democracia interna de los partidos, organización de las listas, paridad, descomplejizar el voto, que es parte de lo que nosotros vemos que siempre es la dificultad, es que los candidatos o quienes enfrentamos unas elecciones, a la hora de hacer campaña versus en el momento de ejecutar el voto, hay una gran brecha y es que usted puede reconocer que yo soy Angélica Gómez, conocer mi cara, pero cuando usted llega al tarjetón se encuentra con un logo y con un número. O sea, desde que empecemos a cambiar esa forma de poder cualificar el voto y que la gente tenga la certeza de por quién vota, hay que empezar. Segundo, representación. Votos en todas partes, pero ¿a quién le rindes cuentas? ¿Cómo podemos nosotros hacer una rendición de cuentas de nuestros elegidos? ¿Cómo equilibramos la cancha? Los candidatos dentro de la misma lista. No es la misma oportunidad de competencia quienes tienen maquinaria, recursos económicos con financiación privada, con empresarios a quienes de manera por iniciativa voluntaria, pues hacemos política en una dificultad de condiciones. Entonces creo que puede ser una reforma de transición, pero no hace unos grandes cambios como los que quisiéramos o los que demanda poder mejorar el sistema democrático de nuestro país. Digamos que como tú lo mencionabas, es una reforma que toca unos puntos muy Claro. específicos, entonces
También Y polémico. estaremos hablando, muy polémicos, estaremos también hablando en otros programas de lo que es la reforma electoral y también digamos que se complementan en parte, ¿cierto? Estas dos reformas. Entonces, tú lo mencionabas, uno de los puntos importantes y polémicos también del texto que se aprobó el martes pasado es las listas cerradas y paritarias. Entonces, ¿qué cambios representa para nuestro sistema que las listas y para las elecciones a órganos como Cámara y Senado ahora deban ser cerradas y paritarias? En el sentido en que no sé si se pierda em, el sentido democrático del hecho de que tú puedas decir, no, yo voy a votar por el candidato número 50 y yo quiero que el candidato número 50 sea el que me represente a mí o el candidato número 10, sino que ahora va a ser el candidato uno, 2 y 3 dependiendo del número de votos y de cómo el partido haya dejado esa lista. Yo creo que aquí hay que empezar a hacer como un recuento de por qué una lista cerrada. En Colombia la Constitución es programático. Es decir, la gente debe salir a votar por un programa de gobierno, por una propuesta, más que por una persona. Tal vez ese es el espíritu y la vocación que buscan las listas cerradas, volver a consolidar la ideología de los partidos y los movimientos políticos. Pudiera ser importante en materia de avances de paridad. Si nosotros logramos que sea un 50-50, entendemos que la representación y la participación política de las mujeres aún está muy quedada en materia de poder lograr las curules. No solamente es que integremos la lista, sino cuáles son las condiciones que estamos dando para que se pueda avanzar en esto. Pero, ¿qué pasa con las listas cerradas hoy, como está planteada en la reforma política? Las listas cerradas no son efectivas si nosotros no tenemos primero un sistema de democracia interna de los partidos. ¿Quién organiza la lista? O sea, si esto va a depender del director o de quien maneja el bolígrafo o el que tenga mayor influencia entre un partido para poderla encabezar, o si hacemos unos sistemas de elecciones primarias o asambleas de militantes donde por elecciones previas podamos organizar la lista. Eso es lo primero, entonces, la composición de la lista. Lo segundo, paridad, universalidad y alternancia, es decir, a todo cargo poder generar que sea un sistema cremallera, hombre-mujer, hombre-mujer o mujer-hombre, mujer-hombre, y eso que va a permitir que si logramos dos curules, uno de ellos va a ser mujer y esto va a avanzar muchísimo en de igualdad y equidad de las curules. Y lo tercero, la financiación. Si nosotros seguimos o lo voy a parafrasear mejor, lo decía Fajardo y siempre lo ha dicho y también lo decía Carlos Gaviria, es que el que paga para llegar, llega para pagar. Y la corrupción empieza por las campañas políticas. Cuando se involucran intereses económicos de sectores privados, pues de entrada ya vas a tener ventajas en materia económica que no tienen todos los candidatos. Por eso es importante implementar la financiación estatal y sobre todo igualitaria a todos los candidatos. Mientras un ejercicio a la Cámara puede valer, como lo hacemos los alternativos, 100, 200 millones de pesos, otros pueden meter 2.000, 3.000, 4.000 y eso no es equilibrar la cancha en materia de participación política. Entonces, para que una lista cerrada sea efectiva en materia de democracia y de mejorar el voto programático, que además hay que recordar que esto es una de las propuestas que viene vía Fast Track, que fue lo que implementó el acuerdo de paz, cuando en el segundo punto hablábamos de una reforma política y es cómo hacemos para generar más pluralidad y tener de participación política es lista cerrada con sistemas cremalleras, con financiación estatal y con democracia interna de los partidos. En esta no está pasando básicamente, sino solamente si vamos a cerrar la lista, pero no estamos implementando las otras medidas que complementarían. Eso puede ser regresivo, porque si la organización de la lista va a depender de quien más influencia tenga dentro de un partido, pues incluso es atenta contra la democracia y siendo sensatos, las listas pasan, o para entender o para hacer mejor pedagogía, poder lograr una curul de un partido necesita superar un umbral, es decir, un número determinado de votos. Si cerramos la lista, solamente va a trabajar el 1, el 2 y hasta el 3, y los otros números de la lista van a bajar los brazos y va a agredir muchísimo las posibilidades o disminuir muchísimo las posibilidades que los partidos puedan lograr las curules. Entonces creo que primero hay que hacer unas medidas que complementen el efecto de las listas cerradas. Creo además que no va a pasar en la reforma que se está planteando, si bien es una iniciativa del gobierno, si bien hoy el gobierno tiene mayorías, pues la discusión se vendrá al interior de los partidos que conforman la coalición de gobierno. O sea, están dispuestos a hacer sistemas de democracia interna, están dispuestos a ampliar
la participación y la organización de sus listas de manera democrática. Entonces yo creo que hay todavía muchos cambios que implementar antes de lograr la efectividad. Por eso creo que a pesar de que va en el segundo debate y está aprobada, no vaya a ser viable que pase en esta reforma política. Sí, sobre todo porque a la hora de lo que tú mencionabas, sobre todo el hecho de que los partidos deban modificar o hacer muchas gestiones en cuanto a su democracia interna, en cuanto a que los electores sientan que de verdad están escogiendo un candidato o un representante que precisamente va a cumplir a cabalidad con sus labores. Y yo creo que hay que hacer una pedagogía muy importante y es que la gente en su cotidianidad, porque no tenemos mucha cultura política, no entiende que es una lista abierta y es una lista cerrada. Una lista cerrada es que tú votas por el logo del partido como lo hizo en esta ocasión el Pacto Histórico, como lo hizo en las ocasiones pasadas el Centro Democrático, donde solamente la gente vota por el logo y la curul la logra en el orden de la lista, el 1, el 2, el 3, de acuerdo al número de curules que por los votos obtenidos tenga la colectividad. Y la lista abierta es la que implementamos los demás partidos políticos y es que usted vota por el logo y por el número. Yo he sido cabeza de lista en la elección a la Cámara y no garanticé lograr la curul, ¿cierto? Entonces ganan otras personas con otro número que es el voto preferente. Entonces ese es como el gran cambio que hay en materia de una lista cerrada y una lista abierta para que lo entendamos. Bueno, entonces creo que queda bastante claro este punto. Recordarles a todas las personas que nos están viendo en este momento que pueden seguirnos tanto a mí como a Angélica en nuestras redes sociales y que mañana mismo, si se han perdido los primeros minutos de esta transmisión, pueden encontrar en nuestro canal de Facebook, en Google Podcast, en Spotify, este programa totalmente completo para que lo disfruten en cualquier momento de su día. Entonces, tú tocabas también unos puntos importantes y quisiera que pasáramos a hablar de la financiación de las campañas. ¿Cómo se financian las campañas? em, de frente, ¿cómo es la financiación de las campañas? No vamos a hablar de escándalos de corrupción, no vamos a hablar del tema pues, que en este momento no nos tocan. Cómo es la financiación de las campañas ahora y cómo serían esa financiación con con la financiación estatal? Claro, mira, los que somos candidatos tenemos acceso a financiación que nos permite la ley. Recursos propios, préstamos bancarios, préstamos contra reposición de votos que nos hacen la colectividad política y donaciones de sectores privados. Cuando tú te lanzas o cuando asumes una candidatura, a ti te pagan una reposición de votos, dependiendo si es elección local o si es elección nacional. Cambia el valor del voto de lo que tú percibes. Hay algo que se llama la aplicación de cuentas claras, donde tú debes reportar todos tus ingresos y las campañas, de acuerdo a la corporación a elegir, tienen unos topes legales en materia de números. Esas son las tres formas de financiación que se tienen: recursos propios, préstamos bancarios, préstamos por reposición contra votos y donaciones de sectores privados. ¿Qué debería avanzarse? Y digamos que ahí es la gran desigualdad que hay en materia de participación política o de acceso a recursos, es que no todos los candidatos cuentan con esas cuatro fuentes de financiación. Debería avanzarse a que el Estado sea el que financie las campañas contra reposición de votos de manera igualitaria y no se permita los recursos por sectores privados en las campañas, porque muchas veces esas donaciones pues implican lobbies, favores, contraprestaciones, y eso es parte de lo que le hace tanto daño a nuestro proceso político. Entonces, cuando usted se da cuenta, resulta que una campaña puede valer 5.000 o 10.000 millones de pesos y usted en su ejercicio de 4 años no va a recuperar ese dinero. Entonces, usted tiene que empezar a ajustar la caja para devolver y empezar a avanzar a hacer la caja de la siguiente elección. Y ahí es donde se presenta. Por eso la financiación estatal de manera igualitaria para todos los candidatos es fundamental para poder equilibrar la cancha en materia de participación política, cerrar la llave frente a la corrupción y pues bueno, es el mismo ejercicio de la democracia, mejora la democracia sin duda alguna.
que a grandes rasgos esta propuesta entra un poco en contravía de lo que son otros sistemas electorales en donde, por ejemplo, voy a hablar del caso colombiano, existe un tabú sobre decir, no, es que a mí me financió esta entidad privada o esta asociatividad privada, en contraposición a, por ejemplo, en Estados Unidos, que sucede mucho, que es muy normal que incluso empresas sean muy abiertos a decir, yo apoyé a este candidato. ¿No deberíamos trabajar más bien en este sentido, en abrir mucho más o eliminar estos tabúes para que sea más abierto a la población y que no sea necesariamente el Estado el único que financie las campañas? Digamos que sí, en materia de que se haga abiertamente. Es decir, tal empresa hizo una donación a tal candidato y tú encuentras el origen de la campaña, pero muchas veces el origen de los fondos de las campañas es por ejercicio de narcotráfico, de corrupción, de mafias, de blanqueo de dinero. Esas son las lógicas de un contexto que tenemos en Colombia. Eso es lo que dificulta incluso la financiación. Mucho de ese dinero no se legaliza, no de cuentas que gastó solo 200 millones, pero usted ve su despliegue en campaña, en campo, en materia de publicidad, en su organización, 200 millones de pesos. Entonces, creo que debe ser más ese sistema de rendición de cuentas y un seguimiento real a los de las campañas. Yo creo que no Un es programa pecado financiar totalmente campañas. Creo que las empresas tienen sus propios intereses. El lobby debería hacerse público como se hace en muchos países, pero sobre legalidad, recursos de narcotráfico, recursos que se blanquean, ahí es donde está la discusión. Muchos de estos pues son financiados por recursos que vienen y provienen de la ilegalidad del narcotráfico se blanquean, y de todos los problemas que además tienen, complejizan y que después usted, desde su ejercicio electoral, no puede incidir en un control real de cómo empiezas a transformar esas culturas cuando tú les debes, paga para llegar, llega para devolver o llega para pagar y va a hacer que tu voto autónomo e independiente también esté viciado. Vale, entonces te voy a comentar, tienes algunos problemas de conexión de red, se te está yendo por momentos, entonces mientras tú solucionas, vamos dime. Yo estoy funcionando perfecto, No sé, no sé. yo estoy ¿Qué hacemos? recibiendo. Indícanos. Bienvenidos al tiempo real. Esto pasa. Sí, este es uno de los riesgos que tomamos al hacer la transmisión en vivo y no pregrabarla. También lo hacemos de esta forma, teniendo en cuenta que queremos ser lo más imparciales y lo más real, no, lo más reales posibles con nuestra audiencia. Entonces, saludamos a todas las personas que en este momento se conectan a esta transmisión en vivo, tanto en Facebook como en TikTok. Recordarles que pueden dejar sus preguntas para que sean contestadas por Angélica al final de esta transmisión. Recordarles también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto las de Angélica como mías, y que mañana mismo encontrarán en YouTube y en todas nuestras plataformas de podcast este programa totalmente completo. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, que es una de las que a mí personalmente, digamos que más me dolió o más quisiera que hubiera seguido en pie, y es el tema del voto obligatorio. Estamos en un contexto en donde tenemos un abstencionismo bastante alto, aunque se ha venido reduciendo mucho con la participación juvenil sobre todo, pero sí era un punto que era bastante importante para trabajar en la participación ciudadana. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo se puede manejar la eliminación de la posibilidad de que existiera el voto obligatorio? Yo estoy a favor del voto obligatorio, pero entiendo el contexto del país en el que estamos. ¿Por qué creo que es importante el voto obligatorio? Porque uno de los grandes procesos de corrupción es la compra del voto. ¿Usted qué me da a cambio de que yo vote por usted? Y eso genera ejercicio de corrupción. Pero en un contexto donde, como Colombia, donde muchas veces hay dificultades por el terreno, por donde vives, por las distancias, por la presencia institucional para ejercer el voto, se dificulta. No tenemos la misma equidad a la hora de ejercer el voto. Primero, por distancia. No todos vivimos en la ciudad, no todos contamos con transporte, con recursos para hacerlo. Segundo, porque hay territorios que están controlados por bandas ilegales, no hay presencia institucional y eso también hace parte del ejercicio, las dinámicas que enfrentan los ciudadanos a la hora de elegir. Creo que el voto obligatorio incluso va contra las libertades, también
constitucional, porque la democracia debería a ti permitirte votar o ejercer el voto, pero yo quiero hacer énfasis en algo que tú dijiste y es cómo se ha incentivado el voto. Con su abstención era el pan de cada día, veíamos que muy pocos elegían nuestros gobernantes y la gente no participaba, pero hoy la gente se ha hecho consciente de la importancia de su voto. Entonces casi que no necesitas obligarlo, es una responsabilidad ética, es una responsabilidad ciudadana, es una responsabilidad moral y la gente está saliendo a participar masivamente. Ojalá llegar al punto de donde yo vote por iniciativa propia, pero que no esté pidiendo nada a cambio del voto, porque esa es la lógica, ¿no? Entonces sancionamos a nuestros gobernantes, pero estamos pidiendo que se nos estimule el voto y bueno, ¿y usted qué me da? El cómo voy, el tamal, la lechona y todo lo que nosotros ya sabemos que pasa. Entonces, también creo que el voto obligatorio no va a pasar en la reforma política que se está planteando desde el gobierno. Vale, entonces, o sea, desde mi punto de vista, voy a hablar desde mi punto de vista, resulta más sencillo proponer un voto obligatorio teniendo en cuenta en que el Estado fortalezca precisamente todo lo que tú comentabas, el tema de que tenemos unas zonas muy alejadas, tenemos gente que no tiene esas posibilidades de votar, eso no sé hasta qué punto lograría reducir la compra de votos porque ya tú tienes la obligación de votar, es un tema que se tiene que debatir bastante, pero entonces se puede dar o sería mucho más práctico que el Estado fortalezca sus capacidades en ese sentido y ahí pueden existir los dos casos que estamos mencionando, que la gente empiece a tomar la conciencia de querer y bueno, ya me queda más fácil votar, entonces ya puedo ir a hacerlo, o de proponer un voto obligatorio teniendo en cuenta que ya tenemos esas posibilidades. Y podríamos plantear otra alternativa que es estimular el voto, que es parte de lo que hoy tenemos. Acuérdate que por el certificado electoral te dan medio día de descanso laboral, te hacen para el pago de la universidad. O sea, incentivar estas medidas de fomentar el voto versus unos beneficios y eso hace que no tengas obligatoriedad, sino que realmente tengas un incentivo por votar. Esto sin duda alguna mejora la democracia, aumenta la participación, disminuye el abstencionismo, la gente vota más que la conciencia, pero además de un beneficio personal. Es que aquí el problema estructural es la desconfianza de los ciudadanos en la clase política y en las instituciones. La gente muchas veces no participa en política porque entiende a los gobernantes ejercicios de corrupción, de clientelismo, bueno, todo lo que ya sabemos que pasa aquí. Entonces, recuperar la confianza es cómo hacemos que los ciudadanos y lo público hagan parte de la misma agenda y es recuperar la confianza en las instituciones y en los políticos. Quienes somos políticos hoy asumimos el lapo del desprestigio. Es una de las peores actividades que se pueden tener sin que signifique que todos somos iguales. Si nosotros logramos construir confianza, estimular el voto, participación masiva, voto programático, rendición de cuentas, financiación estatal y avanzamos a medidas de transparencia, el sistema democrático automáticamente va a mejorarse. Por eso creo que más allá de hacer unas reformas políticas estéticas, hay que hacer reformas políticas institucionales. Tiene que ser una reforma verdadera al sistema político electoral. Lo demás es paliativo, ayuda, pero todavía no vamos a llegar de pronto a tener un sistema político que nos permita en mejores condiciones, más equitativas y sobre todo que logramos frenar la corrupción. Claro, esta reforma, como tú lo dices, tiene unos puntos que son bastante polémicos y dentro de esos está que se aprobó que los miembros de una corporación pública, es decir, Congreso, asambleas, consejos, que renunciaron a su curul puedan volver a aspirar a un cargo o a ese mismo cargo por un partido diferente sin la necesidad de hacer como la renuncia formal o de si hacer todo el papeleo que hay que hacer. Y esto no va a incurrir doble militancia. Entonces, ¿esto cómo puede afectar en nuestro sistema o en nuestras elecciones? Pues yo quiero empezar por la premisa de que yo creo que eso sí va a pasar. Yo creo que el transfugismo sí va a pasar en esta reforma política por única vez y es poder. ¿Por qué? El país político cambió, el contexto del país cambió, mientras que los grandes perdedores fueron los partidos tradicionales, los movimientos alternativos tomaron o lograron ocupar y avanzar un gran terreno en materia de participación política. Y eso va a hacer que los mismos líderes empiecen a transitar a la nueva visión del país, al nuevo contexto político, a tratar de renovar su vigencia política, y eso les va a permitir decir, ya no quiero ser del Partido Rojo, ahora quiero ser del Partido Verde, y poder transitar sin tener que acogerse a las medidas que son
renunciar un año antes, desafiliarse y todo eso esto que acabas de decir. Pero yo creo que sí afecta la representación, porque cuando un ciudadano vota por ti, delega tu confianza para que tú seas representante a la Cámara, senador o concejal, pues se espera que tú termines tu mandato y no que te haces elegir, renuncias a la mitad para saltar a otro cargo. Eso afecta mucho la representación y volvemos al principio anterior, la confianza de la ciudadanía, porque la gente dice, bueno, te haces elegir, no me representas, no estás ahí, vuelves y te vas, y eso afecta realmente el tema frente a la confianza de la ciudadanía. Creo que el transfugismo va a pasar. Creo que se van a empezar a componer unas coaliciones distintas en los territorios. Siempre nosotros somos lo local el espejo o la votación espejo de lo que pasa en lo nacional. Lo nacional siempre da unos avances de cambio alternativo, distintas fuerzas políticas, y 2 años después se refleja estamos haciendo de las elecciones locales. Hoy creo que los alternativos ocupan un terreno importante. La gente quiere moverse a los partidos alternativos porque lo ven con vigencia, con credibilidad, con transparencia, nueva ciudadanía, mejora la representación y hace que se empiece a migrar al fortalecimiento de los partidos. Creo que el transfugismo va a pasar, creo que sí lo van a aprobar en la reforma política y veremos muchas renuncias a corporaciones o por lo menos militantes que transitan de un partido a otro. Vale, digamos que este es un tema, se puede entrar a hablar de moral, se puede entrar a hablar de lo que es ético, de lo que es correcto o no, porque si tú te afilias a un partido es porque crees en esos ideales. Sin embargo, hay partidos que con el tiempo, con el paso del tiempo han cambiado su forma de actuar, sus ideales y lo que han conseguido dentro de estas entidades. Yo creo que aquí la discusión es la reflexión hacia los partidos políticos, cada partido y a la ideología de cada partido político. ¿Qué visión de país sigues defendiendo? ¿La conservadora, la tradicional? ¿O empiezas a avanzar a unas colectividades políticas modernas, demócratas, nuevas ciudadanías que recogen otros intereses? Y eso es lo que hace que empieces a abrir la discusión. ¿Cómo participo? ¿En qué colectividad participo? ¿Qué represento? ¿Cómo juego? Claro que hay unos artistas que se pasan de la derecha a la izquierda sin problemas, sin pena, sin asco, no se sonrojan, y otros que piensan en defender a la ciudadanía y hacer parte de donde militan, donde se sienten identificados. Entonces yo creo que las reflexiones a los partidos políticos, a los líderes, tenemos que modernizar nuestro sistema político. Creo que la gente no cree en los partidos políticos, creo que eso es un llamado a quienes dirigimos corporaciones políticas, o en mi caso que soy dirigente, es decir, cómo tienes tú que responder a las demandas de la ciudadanía y que tu partido sea esa alternativa. El Verde es un partido nuevo, es un partido moderno, realmente ha logrado ocupar un espacio político importante en el país en muy poco tiempo. Llevamos una década y algo más, donde ya hoy logramos ser bancada de Congreso, ocupamos más de 1.116 curules en el país, tenemos alcaldesa de Bogotá, tenemos 2 gobernadores, consejos, alcaldes, y es tal vez porque ha sido una solución a lo que demanda la ciudadanía. Hoy hay otros actores políticos y la configuración política del país cambió. Entonces, ese tránsito será lo que tenga que fortalecer la ideología de los partidos. No sé si sea ético, pero yo sí creo que es las convicciones de los representantes políticos. Yo no puedo pasarme de un lado a otro así como si nada, y es entender y leer el contexto y las demandas de la ciudad. Vale, entonces es algo complejo esta pregunta, entrar a opinar siempre es bastante complejo, pero entonces también entra la discusión en la que teníamos, si es ético, si no es lo que está pidiendo la gente, no se va también a ver lo que tú decías, el fenómeno del transfugismo y también sin esta reforma han habido personajes que han saltado de partido en partido y nada ha pasado, están presidiendo corporaciones que no vamos a mencionar y Luego no ya pasa una nada. también muy coloquial, y es que ahora todos son ambientalistas, feministas, taciturnos, vegetarianos. Es que Exacto. se suben en unos buses por moda, más no por convicciones. Entonces, ¿cómo volvemos a recuperar lo programático de las elecciones? No votar por la persona, que es que eso también es caudillismo, de izquierda o de derecha. O sea, no tenemos que votar por una persona, sino por la visión de país que nos está ofreciendo, por las banderas que está liderando. Yo creo que ese es el reto para los que hacemos política. No ser yo
ni salvar el mundo, sino cómo generamos acción colectiva con unas agendas puntuales, ambientales, ciudadanas, juveniles, de mujeres, rurales, económicas, bueno, lo que sea la bandera, pero que tú representes causas, no caudillismo. Sí, es una discusión bastante interesante y dentro de esas visiones de país que se están construyendo, dentro de esta reforma hay unos puntos bastante importantes, dentro de los cuales está que los congresistas pueden ser nombrados como ministros o en cargos públicos mientras hacen parte del Congreso. Es decir, quiero que me respondas, o sea, ellos pueden seguir siendo congresistas mientras son parte de estos cargos públicos o dentro de estos ministerios o definitivamente cierran un ciclo y comienzan otro. ¿Cómo es ese tema? Pues mira, antes de iniciar la entrevista yo estaba hablando con mi equipo precisamente de cuál visión deberían tener. Yo creo que primero está el estatuto de oposición, que fue un gran avance que nos dejó el acuerdo de paz. Es poder garantizar condiciones de equidad a quienes ejercen el rol de gobierno, el de independencia y oposición, o sea, reconocer ya posturas políticas claras y tener las mismas garantías. El estatuto de oposición es claro de que tú solamente puedes ser de gobierno cuando estás declarado en gobierno. O sea, si tú no puedes ser un partido de oposición y entrar al gobierno por alguna cuenta, por alguna componenda, por capacidad, sea lo que sea. Entonces, de entrada estás irrumpiendo con el estatuto de oposición. Lo segundo, pues nosotros sí teníamos esa reflexión, escuchaba yo atentamente a mi equipo, pues dándome sus valoraciones y es el equilibrio de poderes. Es que tú no puedes ser pues y parte. Entonces legislas, pero después gobiernas. Eso atenta profundamente al equilibrio de poderes y hay un conflicto claro de intereses. Entonces yo aquí defiendo una agenda o me opongo a la agenda y me nombran allá para que quede callado. O sea, ese tipo de situaciones no pueden pasar. Entonces yo creo en la separación de poderes, yo creo que las tres ramas tienen claros sus roles y quien se elige en la corporación pública debe hacerlo y tenemos que respetar el estatuto de oposición. Entonces no puede ser independencia o oposición y luego pasar a ser gobierno y hacerte elegir para luego ser hacer gobierno. Yo vuelvo y digo y creo que esos son profundas muestras que generan de desconfianza de la ciudadanía en los ejercicios públicos y políticos. Digamos, hagamos un ejercicio. Suponiendo que se aprueba este punto, ¿cómo podemos trabajar en eso último que mencionabas, en esa confianza o en esa desconfianza que se puede generar en la población al tener un juez y parte dentro, por ejemplo, no sé, un congresista que es ministro del Interior y se van a aprobar algunas reformas o alguna ley que toca estos temas? ¿Cómo se puede trabajar en eso? Haciendo ya plenamente un ejercicio hipotético. A mí me parece que afecta la representatividad. Y yo te digo algo, y es a mí no me gusta como ciudadana elegir a alguien que a la mitad del cargo deje el cargo tirado, ¿sí? Eso genera desconfianza y es que lo vemos. Usan las corporaciones políticas como trampolín y no como, venga, yo quiero defender esta agenda, voy a 4 años aquí trabajando esta agenda, liderándola y después, no, no, mira, muchas gracias. O sea, eso es usar un poco al elector. Y ahí es donde yo creo que es muy importante que las personas que se hacen elegir terminen sus periodos y los que están al mando de gobierno organicen sus equipos que ayuden a construir esa visión de país que estás promoviendo. Yo vuelvo y te digo, para mí el principio es el equilibrio de poderes y creo que se debe mantener así. Ya posterior, ¿no? Fuiste congresista, ahora vas a hacer gobierno, pero terminaste tu mandato, hubo un cambio de gobierno, son ejercicios distintos, que tu trayectoria y tu experiencia te va a permitir servir desde otro espacio, pero no, esa parte no me cuadra todavía, te lo quiero decir con franqueza. Vale, vale, totalmente entendible. Entonces, más bien te propongo que de los puntos que hemos hablado hoy, ¿cuáles crees tú que van a pasar o van a ser aprobados y cuáles no? Porque recordemos, como hemos dicho, este es un proceso que hasta ahora está comenzando y que pueden pasar cosas. Entonces, primero, voto obligatorio. Este ya descartado totalmente. De hecho, en el segundo debate ya lo volví. Exacto, tristemente, pero bueno. Los congresistas pueden ser nombrados como ministros o en otros cargos públicos. Yo creo que puede pasar. Yo ¿Tú creo crees que sí? pues además es que es una reforma política liderada por el gobierno que tiene mayorías, entonces yo creo que puede pasar, no me gusta, no estoy de acuerdo, seguramente tenga algunas modificaciones, inhabilidades sobrevivientes, cosas que tendríamos que entrar a mirar ya en el ejercicio puntual que pueda generar, pero yo creo que puede pasar. Ok, financiación estatal. No está incorporado, no lo están discutiendo y es necesario, entonces no está. Nada. Listas cerradas y paritarias.
creo que pasa la paridad en listas abiertas, creo que listas cerradas no va a pasar, vuelve hasta que los partidos puestos en la medida de democracia interna, entonces creo que será las que se caen. Y por último, el último que hemos hablado es los miembros de una corporación pública que renuncien a su curul pueden volver a aspirar al mismo cargo o a otro sin necesidad de renunciar al partido. El país cambió. La gente está demandando distintas gobernanzas, distintos liderazgos, y creo que el transfugismo va a pasar para poderse acomodar en las nuevas coaliciones de gobierno y también empezar a avanzar en las otras reformas que está discutiendo el gobierno nacional. Yo creo que las listas cerradas son necesarias si hay sistema cremallera, financiación estatal y democracia interna de los partidos. Sin esas tres eh, condiciones, no va a haber unos cambios estructurales, puede ser regresiva, puede afectar incluso la democracia y la organización. Entonces creo que todavía le falta carne a implementar esa. Vale, sí, ese creo que es un tema de los más polémicos, sobre todo, y hubo un ejercicio, a los que no saben y nos están viendo, yo soy consejero de juventud y creo que también hay compañeros consejeros viéndonos en este ejercicio, era obligatorio que las listas fueran cerradas y que fueran paritarias en modo cremallera, es decir, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Fue un ejercicio bastante bonito en algunos casos, bastante complejo en otros porque pasaba lo que tú nos decías. Por el sistema que tenemos en este momento, los tres primeros que sabían que que tenían posibilidades de pasar trabajaban y el resto no. Y el resto. Claro, Y y también afecta el lugar. pasaba que los partidos ya tenían el orden dependiendo de los intereses que tenían, aun siendo un cargo de jóvenes que se supone Pues y que que a ese es estamos el punto trabajando al por que yo renovar. voy. Si vemos resultados, sí se aumentó la participación en materia de los dos sexos. Hombres y mujeres tienen más posibilidad de porcentaje de acceder a las curules. Pero ¿cómo se conformaron esa lista? ¿Cuál fue el sistema democrático que les permitió organizarla? ¿Cuál fue el resultado real en terreno de que si teníamos 13 candidatos y solo iba a ganar uno? ¿Cuál fue el papel de los otros 11? Participaron, sí se pudo conformar la lista. Algunos ni siquiera se pudieron cumplir el número de renglones porque la gente dice, no, pues yo después del 2 no tengo oportunidad que me voy a meter. No hay una visión colectiva y eso es como parte de lo que tenemos que avanzar en la democracia partidista y en la ideología de los partidos. ¿Qué tiene que hacer para que la gente crea en estas propuestas? Y creo que fue exitoso para el pacto histórico el número de curules que lograron en lista cerrada por el fenómeno del cambio que representaba hoy presidente Gustavo Petro. Pero muchos de esos líderes ni siquiera son reconocidos en territorio. Y otros que salieron, pues con maquinaria y clientelismo y también llegan allí. Entonces sí hay que buscar una justa medida que premie el liderazgo, el trabajo y la trayectoria, no la conveniencia o el interés político, o lo que tú dices, bueno, ¿quién lo organizó? Ya había unos intereses ahí, ¿quiénes fueron los padrinos de esa lista? ¿Cómo se logra? Entonces, democracia interna de los partidos, sistema cremallera y financiación estatal es lo efectivo para que estas listas cerradas sean con la vocación que se requieren para poder ampliar la participación política y mejorar la democracia. Vale, entonces vemos que, digamos, es una medida que tú ves necesaria, pero que también necesita unas medidas complementarias para que no sucedan estos casos de interés por un candidato u otro. Antes de Oye, pasar a, bueno, énfasis en algo antes de que entremos en la última o con la próxima pregunta, es que estamos hablando de que va a pasar la paridad. Y las mujeres hemos venido reclamando el 50-50 en la conformación de la lista. Y vienen dos retos. Para las organizaciones políticas, ya entendemos que las mujeres tenemos unos obstáculos mayores a la hora de participar en política. La política ha sido muy exclusiva de lo más. Nosotras hemos tenido que masculinizarnos para poder hacer ejercicios políticos y conciliar la vida privada con el ejercicio político. No es tan fácil. Somos mamás, somos esposas, somos trabajadoras, o sea, son muchas las brechas que tenemos que enfrentar las mujeres. Y el otro llamado es, listo, partidos políticos van a trabajar porque hayan mujeres en la lista, porque la ley de cuotas lo va a obligar. ¿Qué necesitamos? Financiación, visibilización, liderazgo, capacitación, sistemas cremallera, cabezas de lista. Les quiero contar y a quienes nos ven que desde el Partido Verde hemos logrado algo y es que muchas mujeres encabecen las listas, que eso amplía mucho las posibilidades de llegar. Financiación en las campañas en algún método de publicidad económica, visibilización, vallas, espacios radiales, escuelas de formación.
hay un reto mucho más grande y estamos las mujeres listas para asumirlo o seguimos reclamando los espacios y vamos a seguir avanzando en que las mujeres John solo 10 estén de minutos relleno en acaba. la lista. Hola. Vale, perdón, estábamos teniendo aquí unos problemas técnicos. Entonces, Quería que me vieras. antes de pasar a la última sección, que son las preguntas del público, quería precisamente recordarle a las personas que nos ven en estos momentos a través de Facebook y a través de TikTok que nos pueden dejar sus preguntas para que sean contestadas por ti en la siguiente sección. Antes de que nos des una breve conclusión, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. ¿Tú tienes TikTok? No. Para que te Sí, hagas rápidamente promoción de tus redes sociales. claro que sí, espere que me toca contar aquí. Bueno, entonces yo aparezco en todas mis redes sociales como Ya, arroba William Alfonso Hernández. Recordarles también que este capítulo lo pueden ver a partir de mañana en todas las plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify Podcast, eBooks y en YouTube también estará disponible. Ahora sí tú. bueno, ahora yo. Primero tengo que hacer la tarea para poder tener la mitad de las redes sociales que tú. Conozco 4. Hay que hacer la tarea y empezar a avanzar en el digital que nos optimiza el liderazgo. En TikTok nos encuentran como @AngélicaGómezL, como nos encuentran. En Twitter nos encuentran también como, esperen que, @MariaAngélicaGómez. En Facebook me encuentran como Angélica Gómez. Y en Instagram me encuentran como, no, Angélica Gómez también, ahí nos pueden encontrar. Tenemos una página web donde también está toda nuestra historia, nuestro liderazgo y nuestras propuestas durante tantos años. www.angelicagomez.co, ahí nos son nuestras redes y pues bueno, muy chéveres aquí aprendiendo en estos espacios. Algún día me tendrás que enseñar qué es YouTube y toda esa mitad de las cosas que dijiste que realmente no las conozco y es tarea además. Vale, entonces ahora sí pasamos rápidamente con las preguntas que nos están dejando a través. Vamos a empezar por TikTok. Tenemos una pregunta de Ana. ¿Qué pasa con la compra y venta de votos o la transhumancia que tanto afecta el proceso electoral? Supongo que lo aterrizaremos a esta reforma en específico. Pues desafortunadamente no tiene unos cambios sustanciales y por eso hablábamos de poder reformar la organización electoral. No es posible que en un municipio de 2000 voten 1900, o sea, o 2100. O sea, ¿cómo nosotros podemos garantizar hacer ese seguimiento de que los votantes no obedezcan una transhumancia de votos? Bueno, todos los ejercicios de corrupción que pasan. Hay que implementar una reforma al sistema electoral y a la autoridad electoral, que no viene en esta reforma. Vale, entonces en Facebook tenemos a Sharon Nicole Castillo, excelente participación. Fabio Andrés Cabrera. En nuestro municipio, por ejemplo, los votos más alejados son transportados por años por los mismos de siempre. Una buena opción sería que si el voto es obligatorio se empiecen a dar más garantías. Por ejemplo, garantizar el transporte o la facilidad para aquellos que no tienen fácil acceso. También Fabio Andrés Cabrera, la gente no cree en los políticos, pero lastimosamente en ese aspecto están aprovechando los políticos, por eso la necesidad de esperanza de los partidos que están abriendo a ideas frescas y de manos limpias. Estamos teniendo aquí un problema con la cámara, vamos a solucionarlo rápidamente y vuelvo en un segundo para todas las personas que nos están viendo en este momento. Listo, volvimos con nuestra cámara para la última pregunta de nuestro público. Nos la deja Constanza Hernández. Dice, no es apresurado pretender que un joven de 18 años pueda ser elegido como representante a la Cámara teniendo en cuenta que hasta ahora que hasta ahora los jóvenes adquirieron el derecho de ser elegidos como consejeros de juventud, por ejemplo. Bueno, yo creo en el liderazgo de los jóvenes. Yo creo que el límite de la edad no debería cohibir la participación política. Yo entiendo que en el Congreso, para que ser senador, necesitábamos mínimo 50 años. El gran avance de la reforma estatutaria juvenil es que se permite desde los 28 años poder ser parte de las cámaras. Yo creo que hay una diferencia sustancial entre las generaciones anteriores y a las de hoy, es el acceso a la educación, a la formación de jóvenes en acceso a información, formación y capacidad. Creo que ellos pueden estar en estos cargos, pero yo creo que no importa la edad, sino la formación dentro del Estado, cuál es la vocación de estos cargos, porque vemos concejales así
programas de gobierno. O sea, si nosotros no nos familiarizamos con lo público, es el gran quiebre. Yo creo que lo que tenemos que tener una formación previa a los cargos que vamos a elegirnos, pues la Constitución dice que con ser ciudadano colombiano y mayor de edad tú puedes tener derechos y no deberíamos limitar la participación en el Congreso por la edad. Creo en el liderazgo de los jóvenes. Me honra decir que muchos de los jóvenes hacen parte de este liderado en el departamento. Veo concejales ejemplares, jóvenes con unas agendas claras, unos debates claros. No tengo problema con la edad, pero sí creo que debe haber una preparación a los cargos que vamos a elegir. No podemos seguir teniendo anatorios en las corporaciones públicas donde hay que orientarles el voto porque no tienen una capacidad de discusión y argumentación. Vale, digamos que en mi caso, yo soy consejero de juventud, soy joven. Personalmente no me sentiría preparado para aspirar, por ejemplo, a un cargo más alto como una alcaldía, como una asamblea departamental, incluso Bueno, llegar a cargos más altos, pero en este momento, estamos hablando de este momento, y ahora sí, antes de finalizar nuestro no, y programa, me quiero quisiera... hacer una reflexión puntual. Recordemos que un presidente del Congreso no era bachiller, que fue Ernesto Macías. Entonces, ese tema de que a los jóvenes y a las mujeres se nos tiene que ir más, yo creo que tiene que ver con las competencias, la formación, la convicción y muchas de las cosas que nos animan en política. Entonces, no creo precisamente que a los jóvenes y a las mujeres tenemos que sobreponernos para hacerlo. Reglas de juego para todos iguales. En mi caso, estaba hablando de mi caso personal. Creo que en Tabio tenemos un concejal de 18 19 años, si no estoy mal. Y No sé, me corregirás ahí, que creo que es... dime. hay varios consejeros jóvenes y consejeros, Concejales. consejeros. Y te quiero contar que de mi partido hubo el alcalde más estaba en la alcaldía de Fusagasugá. Ahí va. Entonces, digamos que es formación y capacidad, pero yo coincido contigo, es decir, no importa la edad, es la formación, Ujú. porque cuando nos estrellamos es en la administración, tenemos que entender cómo funciona el Estado, qué hacemos, cuál es nuestro rol, cómo funciona esto. Entonces, ahí es clave. En el verde hemos potencializado jóvenes excelentes, Octavio está Rolando, está, bueno, tantos jóvenes que pueda ser el Sebastián de Sopó, hay mucho, Jennifer de Chocontá, está, bueno, afortunadamente lo que hay es material político para la renovación de este departamento. Vale, antes ya estamos finalizando nuestro programa. Agradecerles a las personas que nos están viendo en este momento. Creo que tenemos una pregunta. Dice, en el rol que tú tienes en este momento, ¿qué consejos le darías a los consejeros de juventud que están comenzando? Creería, centrándonos sobre todo en los que han tenido problemas para ejercer sus cargos. Esta pregunta nos la deja Camila a través de Facebook. No, yo creo que aquí hay un tema de la complejidad y el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que fue lo que nos permitió que los jóvenes empezaran a ejercer estos derechos políticos. Fue en el 2013 y en el 2022 logramos crear el sistema de consejerías de jóvenes. Antes estaban las plataformas de juventud que las acompañaban las personerías. Y entonces decimos, listo, ya tenemos representación política, pero ¿cuál son vinculantes sus decisiones? ¿Tienen presupuesto? ¿Tienen garras y dientes? ¿Inciden realmente? Entonces yo creo que es como articulamos que estas instancias realmente sí sean obligadas. Chévere el ejercicio de participación, chévere el fogueo, chévere poder discutir temas de municipios, pero la verdad es que no tenemos fuerza de ley ni son vinculantes a las administraciones. Y yo creo también algo, y es que logramos incentivar la participación de los jóvenes, estimulamos la participación, pero no están teniendo acompañamiento, no cuentan con la jurídica, con la asistencia técnica, no con proyecto, cómo lo adelantan. Empecemos por la discusión más básica. ¿Dónde sesiona el Consejo de Juventudes? Cuando es una instancia elegida en voto popular, debería poder usar las instalaciones de los consejos municipales y los concejales no les han dado su estatus de corporación. O sea, todavía nos falta darle ajustes a esta instancia de participación. ¿Qué les recomiendo? Pues entender el sistema de juventudes, el estatuto de juventud, la capacidad de negociación y administraciones, siempre un diálogo abierto con la ciudadanía, creo que eso es súper clave, y también poder generar ese liderazgo que se está haciendo, generar agendas de incidencias, no yo como sino cuál es mi apuesta
a trabajar en qué áreas, en qué temas y poder posicionar banderas y generar esos cambios que es lo que los jóvenes están esperando. Sería mi consejo como ciudadana, como activista, como política, y es decir, siempre crean la convicción de lo que ustedes quieren hacer, qué quieren lograr, cómo se capacitan, cómo conocen el tema, o aprovechen los espacios, formarse, sean visibles y mucha pasión en el corazón. Quiere trabajar, es el poder. Los políticos hacemos política porque queremos tener acceso al poder. Poder para poder. Yo siempre lo digo así, ¿poder qué? ¿Qué es lo que los mueve a ser parte de la política? Ser figura, estar de moda, ser tendencia o lograr cambios para la sociedad. Entonces yo creo profundamente en que los jóvenes que están llamados a cambiar esto y es la pasión y la convicción, que no se crean el cuento de que están chiquitos, de que les falta, no. Es como juntos hacemos esos grandes cambios, que no entendamos la política como un tema de revanchismos ni de polarización, sino cómo a pesar de que pensamos distinto podemos lograr los cambios. La unidad de los consejos de juventud, unas agendas claras pueden incidir en las decisiones de la administración. ¿Y esto qué va a hacer? Que vas a mejorar las condiciones de los jóvenes, de las niñas, de las adolescentes. Entonces es acción colectiva, capacidad, construir de la diferencia y con se hace. Como el consejo que yo pudiera darles a ustedes, además que me honra muchísimo verlos abriendo estos espacios que con gusto siempre estamos aquí dispuestos a acompañar. Vale, después del consejo que nos daba Angélica para todos los jóvenes que de pronto nos ven, quisiera que a grandes rasgos cerraras este programa dándonos una conclusión de la conversación que hemos tenido y de esta reforma que se aprobó el martes o de este texto que se aprobó el martes y que deberá seguirse debatiendo en el Congreso. Bueno, lo primero que quiero hacer, William, es felicitarte por tu liderazgo. Qué chévere estos espacios. Me encanta ver que los jóvenes pasan de la quejadera a la acción, que se ponen la camiseta, se dan el lapo, salen al escarnio públicos con convicción, con ideas, con trabajo. Entonces yo te quiero felicitar que sigas consolidando ese liderazgo y a todos los jóvenes que nos están escuchando, felicitarlos por dar el paso. Fácil es quejarse, difícil es hacer los cambios y atreverse que por sí es cambio. Yo que creo que el Congreso debe impulsar una reforma política profunda, que no la vamos a ver en esta reforma, lo veo como transitoria, que tiene algunas modificaciones, pero que estructuralmente no van a ser muchos los avances que podamos hacer. Entonces, creo que hay que sentarnos a pensarnos el sistema electoral, hay que reformar la autoridad electoral, tenemos que implementar medidas de financiación, universalidad, paridad, alternancia, sistemas cremalleras y tratar de viciar o lograr que la corrupción sea ajena al ejercicio electoral. Y eso requiere grandes cambios. Entonces hay que hacer que esas reglas podamos implementarlas con una reforma mucho más profunda. Y a los partidos políticos, pues sin duda alguna hay que tener democracia interna, organización, descentralización, poder darle voz a la región y que los líderes locales y regionales sean los protagonistas de las agendas de cambio políticas de las direcciones y sobre todo de la vida partidista. Vale, entonces entiendo que es una reforma y entendemos todos que es una reforma que no es, que si bien toca puntos importantes, no es estructural, no toca de fondo nuestro sistema. Sin embargo, quedará a ver cómo se termina por desarrollar en los debates que restan en el Senado y en la Cámara. A ti, Angélica, ¿qué me vas a decir? Sí, tres cosas claras que impulsamos en la consulta anticorrupción que lograron que 12 millones de colombianos estuvieran a favor. Máximo 3 periodos, o sea, la campaña, no te puedes quedar concejal toda la vida, avanza, construyes, como generas máximo 3 periodos eh, por, por corporación, gracias, aquí me están soplando porque se me fue la palabra, por corporación, declaración de renta, y no pueden haber empresas electorales, entonces yo que estoy cuestionado por política mando a mi hijo y lo pongo representante a la Cámara, no, o sea, este tipo de cosas tenemos que tratar de evitarlas, de rendición de cuentas, representación, todas estas son las lógicas que tenemos que lograr para que podamos lograr lo que ha sido el hilo conductor de esta conversación, la confianza en la ciudadanía y en las corporaciones. Vale, Angélica, muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación, por la conversación tan amena que hemos tenido, a todas las personas que nos acompañaron en esta emisión, agradecerles por estar aquí, recordarles que mañana podrán encontrar este capítulo completo en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en eBooks y agradecerles a ustedes. No siendo más, Angélica, muchísimas gracias por acompañarnos y a todos.
Nos vemos en una próxima ocasión con un tema nuevo, muy importante de las actualidades de nuestro país. No, William, a ti, gracias por este espacio, nuevamente, ese liderazgo, esa capacidad. Que hayan muchos, William, por todo Cundinamarca y por todo el país, haciendo esos cambios que se necesitan, que los pongan la camiseta. Y pues bueno, que juntos logremos esos cambios que tanto estamos demandando los ciudadanos de a pie como tú y como yo, que estamos en la política porque queremos poder avanzar a mejores condiciones para nuestras comunidades. Gracias por este espacio, por este programa, siempre prestos a atender las invitaciones y el gusto es para mí y un honor poder estar hoy en tu programa y mil gracias. Gracias a ti, Angélica, a todos los que nos vieron, muchas gracias. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.